En estos últimos tiempos, el concepto de la discriminación ha sido materia de análisis en muchos de los medios de comunicación. Recientemente, el estudio realizado sobre el antisemitismo en la Argentina ha demostrado que a pesar del tiempo transcurrido, las connotaciones xenofóbicas de nuestra sociedad se han agravado, o lo que es más evidente, se han vuelto manifiestas. Nadie oculta nada. Todo el mundo se expresa abiertamente, sin pudores, sin tapujos. Es libertad, pero también es exceso. Entonces, sobre estos aspectos fundamentales, me gustaría antes clarificar algunos términos. Por ejemplo, de acuerdo a la Real Academia Española, discriminar significa seleccionar excluyendo, dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Abuso de autoridad es el que comete un superior que se excede en el ejercicio de sus atribuciones con perjuicio de un inferior. Si es un abuso de autoridad de derecho, ejercicio de un derecho en sentido contrario a su finalidad propia y con perjuicio ajeno. Arbitrariedad, otro de los conceptos. Acto o proceder contrario a la justicia, a la razón, a las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho. Y por último, xenofobia, odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. Tenemos los conceptos. Entonces vayamos a conversar. Y para eso lo he invitado a Daniel Muchnik, un amigo y un periodista que realmente le gusta tratar estos temas en particular. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A propósito entonces de lo que estábamos hablando en este comienzo, en este tipo de editorial, estamos hablando de discriminación, estamos hablando del estudio que se hizo sobre el antisemitismo. Sí, la hizo el Instituto Germani. Así es. A pedido de la DAIA. No es el primer estudio que se hace, ya se hizo en los años 90, estuvo a cargo de Esther Gurevich, y más o menos los resultados se parecen. En otros puntos no, en unos pocos puntos no se parecen. Pero en esencia hay un antisemitismo acendrado en la sociedad argentina. Yo he padecido el antisemitismo, como seguramente el resto de los miembros de la comunidad judía. Siendo yo judío agnóstico, laico, no practicante, generalmente me he encontrado con 2 o 3 personajes que me preguntaron, ¿vos sos argentino o sos judío? Era absurdo. Mi bisabuelo vino en 1891, cosechó la tierra, trabajó la tierra, hizo el desmonte en Entre Ríos. Su hijo también trabajó la tierra. Es decir, yo tengo tanto derecho a la tierra y a la argentinidad como el que me hizo la pregunta. Pero bueno, daba por descontado esto, pero para la gente no. Ahora, es una sociedad que al mismo tiempo que es antisemita, es antiboliviana, es antiparaguaya, es antiasiática. El boliviano es el bolita, el paraguayo es el paragua, el chileno es el que roba, así, y así las cosas. Hay, los brasileños, que eran macacos. Es una sociedad muy perforada por este tipo de juicio contrario a la verdad del otro. A pesar de la Constitución, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Exactamente. El antisemitismo es un viejo problema en la Argentina. Si yo te cuento históricamente, te diría que hubo un pogrom en la Argentina. En la Semana Trágica, en 1919, los señoritos que, digamos, miraban con desprecio a los revoltosos inmigrantes que habían venido, se la desquitaron con habitantes judíos del barrio del Once y de Villa Crespo. Y mataron 2.000 personas. Fue un verdadero pogrom, una sangría. En los años 30, en pleno furor fascista, había manifestaciones, había una legión fascista que desfilaba por las calles, había diarios, había revistas. Por supuesto que esto también el prejuicio venía con este nacionalismo de acendrada ortodoxia católica. Bueno, se habrá seguido la evolución. En la dictadura militar, el que caía preso, el guerrillero que caía preso, sufría no solamente la sevicia de la tortura por guerrillero, sino por guerrillero y judío.
Entonces, todo esto no cambia, esto es estructural. El antisemitismo en la Argentina es estructural, como el prejuicio en la Argentina es estructural. Yo no he sentido este prejuicio en otros países latinoamericanos con los otros. Hay rivalidades. Acordate de la guerra entre El Salvador y Honduras. Fue una guerra por un partido de fútbol. En Chile no existe el prejuicio anti-argentino, sino que existe la opinión de que el argentino es un soberbio. Ahora, yo te pregunto, porque estamos hablando, y vos me decís, en otras partes del mundo aparentemente no se da como se da en la Argentina. No, dije en América Latina. En América Latina. En Europa ¿ha recrudecido? Ha recrudecido de manera feroz el antisemitismo en España, en Francia, en algunos rincones de Alemania. Los skinheads se dedican a quemar hoteles donde viven turcos o casas de turcos. En fin, hay una movida antimusulmana seria, peligrosa, en toda Europa. En Italia, sabés que expulsaron a los rumanos, porque los llamaban gitanos. Es decir, que hay una sombra peligrosa en el mundo a medida que se agudiza la crisis. ¿Y quién tiene la culpa? Bueno, son 2000 años de culpa, querido Luis. Hay 2000 años. Podés modificar vas a necesitar 2000 años más para modificar ciertas mentes y cierta visión de las cosas, ¿no? ¿Qué tiene el otro? Sartre, el existencialismo se preocupó mucho de este tema. Por supuesto, los sociólogos se han preocupado mucho de este tema. Simone Bauman ha escrito sobre este tema. ¿Qué es lo que hizo que un conductor de tranvías de Hamburgo, convertido en soldado durante la Segunda Guerra Mundial, se pusiera un uniforme SS y quemara vivos a 200 judíos en una sinagoga en el avance hacia Moscú? ¿Qué es lo que hizo que ese tranviario, que ese albañil de Frankfurt se convirtiera en asesino? Hay una serie de estudios y hay toda una investigación sobre el tema, ¿no? Es decir, todos dependemos de las circunstancias. Yo tengo prejuicios, vos tenés prejuicios, todo el mundo tiene prejuicios. Ahora, lo fundamental es que ese prejuicio no perjudique la relación de respeto hacia el otro, ¿no? Yo digo, este recrudecimiento de situaciones se ha dado en el mundo también desde el punto de vista xenofóbico, contra los extranjeros, por ejemplo. Entonces yo pregunto, ¿también las crisis económicas tienen que ver con esto? No. Las crisis económicas corren por un lado y el prejuicio se sube a caballo en esas crisis, ¿no? Fíjate lo que pasa en Estados Unidos con los mexicanos. Es hipocresía la condición antimexicana. ¿Por qué? Porque el mexicano es el que trabaja la tierra. Los norteamericanos no quieren trabajar la tierra. Entonces contratan obreros mexicanos. Eso sí, si pasan de contrabando, en fin, sufren castigos severos. Y hay toda una movida antimexicana. Sí, es una patente y patética hipocresía. Estábamos hablando de las crisis, te pregunté sobre las crisis. Y ahora vamos a un reciente hecho fundamental que tiene que ver con el Premio Nobel de Economía. Dos premios Nobel. Dos premios Nobel que son dos norteamericanos. Dos norteamericanos, que es uno Christopher Sims y Thomas Sargent. Así es. Entonces, ellos les adjudican el Premio Nobel por sus investigaciones sobre la influencia de la política en la macroeconomía. Más que influencia de las expectativas, de lo que pasa en la sociedad. Me parece muy oportuno y muy inteligente. Digamos que la economía no es un producto químico encerrado en el laboratorio. La economía la hacemos los hombres y por lo tanto está sujeta a toda una serie de variables. Especialmente la expectativa tiene mucho que ver con la inflación. Yo creo que estos premios Nobel están muy bien dados. Te recuerdo que uno de ellos, Sargent, era profundamente anti-keynesiano y ahora ha rebobinado y acepta ciertas reglas del juego. Es decir, se han vuelto heterodoxos. Dos hombres formados en la ortodoxia monetarista de Chicago o de la línea Chicago de Milton Friedman se han vuelto heterodoxos, lo cual me parece fantástico. La heterodoxia es la verdad. Es decir, la verdad no es ni negro ni blanco, es gris. Es decir, que muchos ahora se han inclinado por Keynes e incluso han dicho que a pesar de las circunstancias, y si tuviera que intervenir el Estado como para
solidificar un poco la economía, tendría que intervenir efectivamente. Sin duda que sí. Esta gente no descarta cualquier tipo de instrumento para evitar... incluso uno de ellos se refirió a la inflación en la Argentina. Sí. Sí, y no dijo hay que aplicar tal política monetaria. Dijo, la política monetaria debe ser creíble para evitar la expectativa. Fíjate vos el diagnóstico del hombre, ¿no? La política monetaria, como la política fiscal, debe ser creíble. ¿Por qué hay evasión? ¿Por qué hay 3.000 millones de dólares que se van todos los días, todos los meses del sistema? Porque la política monetaria no es creíble y porque la política financiera tampoco es creíble. Por lo tanto, esta falta de credibilidad es lo que lleva fundamentalmente a que se vayan por año, este año se van a ir casi 23.000 millones de dólares. Gracias por venir. Gracias a vos.